mis anteriores crónicas dediqué uno o varios vídeos a los países en los que se conserva material documental interesante para intentar reconstruir la danza histórica. En mis próximos vídeos seguiré ese mismo orden y os hablaré de la danza durante el barroco en Francia, Italia e Inglaterra, entre el final del siglo XVII y principios del XVIII. Es por eso que empezaremos con la corte de Luis XIV, el Rey Sol, donde la danza barroca floreció en todo su esplendor en la segunda mitad del siglo XVIII. Luis XIV fue, además de un entusiasta y experto bailarín, un mecenas de la danza. Bajo su reinado, llevó este arte a sus más altas cotas de calidad artística y técnica, y su estudio, con parámetros científicos, desarrolló el estilo de danza noble y seria junto a principios teóricos sonoros, reflejados en una notación de símbolos que permitieron su difusión impresa. Pero hagamos un poco de historia. Ya vimos la importancia que tuvo en Francia el Ballet de Cour. Si quieres saber algo más sobre este espectacular evento, puedes ver otros de mis vídeos. El Ballet Comique de la Reine fue un lujosísimo festival heredero de las suntuosas festividades que desde el medievo y a lo largo del Renacimiento tuvieron lugar en las cortes europeas. Ya he citado en anteriores vídeos la importancia política y social de estas celebraciones, que honraban la visita de los monarcas o sus embajadores, un nacimiento o un matrimonio de gran importancia para el Estado, la firma de tratados o una victoria. Estas festividades, que podían durar hasta 10 días, comprendían procesiones, justas, banquetes y danzas, entre otros entretenimientos. Estos primeros espectáculos fueron el germen de los ballets de cour, donde tomaron forma de auténtico arte. Contaban con música, declamación de textos en verso y en prosa, fantásticos decorados y vestuario, maquinaria escénica sorprendente y, por supuesto, danza, sobresaliendo el gran ballet final. Evolucionaron en Francia centrándose más y más en la danza como protagonista, a través de una serie de entrées, entradas, ejecutadas por diferentes grupos de bailarines o solistas, los llamados ballets de entradas. En los ballets de cour solo bailaban miembros de la corte. Algunos cortesanos preferían los personajes cómicos, mientras que otros preferían los heroicos. Se discutía sobre si era más importante la danza en estado puro, como la encarnación de la gracia y la nobleza, o la danza expresiva a través de distintos personajes, aunque normalmente se encontraban ambas en los ballets. El género viró hacia lo bufonesco y la improvisación con el duque de Nemours, valedor de Enrique IV, el primero de la Casa de los Borbones en Francia. Sin embargo, Gastón de Orleans, hermano de Luis XIII, prefería los personajes de carácter. El uso de máscaras favorecía la representación de distintos personajes, incluso femeninos, ya que las mujeres apenas participaban en estos espectáculos, a no ser que fuera un ballet presentado por la reina. Estos fastuosos eventos requerían de la participación de muchos artesanos y artistas coordinados por lo que hoy llamaríamos un coreógrafo director de escena. En la corte del Rey Sol, Lully componía la música, el poeta Benserrat los textos y Bosson la coreografía. Todo presentado con fastuosos decorados y maquinaria escénica que asombraban al público con sus trucos y efectos. La música era una de las partes fundamentales y Francia contó con grandes compositores. Lully fue uno de ellos. Italiano de nacimiento, recala en Francia con tan solo 10 años como ayuda de cámara de la casa de Mademoiselle de Montpensier, prima hermana del rey Luis XIV. Con 14 años, gracias a su talento musical, llama la atención del rey y pasa a integrar el grupo de 24 violines del rey, donde provoca una revolución al convencer al monarca de que esos puestos no deberían ser hereditarios, sino cubrirse por méritos musicales. Lully crea su propia banda y en 1661 Luis XIV le nombra superintendente de la música de su majestad, otorgándole total dominio sobre todo lo relacionado con la música en su corte, excepto la música sacra. Lully se revela como un excelente bailarín también, y será el privilegiado compositor de muchos de los ballets del Rey Sol, llegando incluso a bailar con él en el Ballet de la Nuit.
En los ballets de cour, el poeta tenía la responsabilidad de escribir los textos de los recitados declamados y los del coro, así como las pequeñas piezas sugeridas por los bailarines, piezas maliciosas y a menudo tejidas de malentendidos a los que el público era tan aficionado. Al principio, los versos de los personajes que dieron renombre a Benserade no aparecían en la obra, el público los leía en el libreto. Durante 20 años, Benserade, amigo del rey, escribió los libretos para los ballets de Luis XIV. Durante casi una docena de años compitió seriamente con Molière, quien era un poco más joven y que poco a poco le fue sustituyendo con sus comedias ballets. Visto brevemente el papel del músico y el poeta, es momento de hablar del principal coreógrafo de su tiempo, Pierre Beaujon, al que seguirían Raoul Auger-Feuillet, Guillaume Lupécourt y Pierre Rameau. La excelencia del arte de Beaujon era tal que Rameau, otro grande de la coreografía, lo atestigua en el prefacio de su tratado, Le Maître à Danser, editado en París en 1725. Aparte de su gran competencia como coreógrafo, Beaujon fue el inventor de una notación de danza que ha llegado a conocerse como notación de Feuillet por la inexplicable desidia de su creador en registrarla. Es así como en 1700 Raoul Auger-Feuillet publica su Chorégraphie ou l'art d'écrire la danse par caractère. En este caso, más que acusar a Feuillet de apropiación, debemos felicitarle, ya que por la negligente actitud de Beaujon, esa notación tan valiosa para la reconstrucción de la danza barroca se hubiera perdido. Esta revolucionaria notación, que permitía registrar los movimientos de los pies y estos en el espacio, contribuyó a que los maestros de danza posteriores pudieran registrar sus propias coreografías, como las del notable Louis Pécourt. En la parte escénica, ¿quiénes eran los responsables de las escenografías y las maquinarias teatrales? Hagamos de nuevo un poco de historia. Francia ya tenía una gran tradición de ballets de cour desde Luis XIII, padre del Rey Sol. La autora Christout cita un raro tratado publicado en 1641 por un tal M. de Saint-Hubert, con el título de La manière de composer et faire réussir les ballets, que puede traducirse como la manera de componer y llevar al éxito los ballets. En este tratado se dan algunos consejos para lograr el éxito en esta empresa. Por ejemplo, se recomienda que para un gran ballet 2 semanas de ensayos no son demasiadas y para un ballet menor 1 semana será suficiente. Se aconseja que las entradas de 2 o 3 bailarines se intercalen con otras donde haya muchos. Un gran ballet debería tener unas 30 entradas y uno menor entre 10 y 12. Recomienda un maestro de danza para cada 3 o 4 entradas. Otros valiosos consejos son adecuar los papeles a la competencia de los bailarines y que los pasos de la coreografía respondan a la música y a la personalidad de cada personaje. Resalta que los bailarines no deben ser vistos por el público antes de la representación y que el vestuario, aunque acorde con el personaje, no debería ser demasiado realista. Lo mismo aconseja para los decorados y la maquinaria teatral. El Tratado de Saint-Hubert se publica en Francia justo 1 o 2 años antes de que aterrice en el país Giacomo Torelli, haciendo temblar la escena del ballet francés con sus diseños. La fama de los ingenieros italianos se había extendido por toda Europa. Ya vimos su impacto en la corte de Felipe II y sus sucesores. La muerte de Luis XIII deja la regencia de Francia en manos de 2 apasionados mecenas del ballet de cour, Ana de Austria, madre del futuro Luis XIV, y el cardenal Mazzarino. Las compañías italianas representaban por París y Mazzarino, el nombre de la reina regente, encarga al duque de Parma que importe lo mejor del genio italiano para sus ballets. A esa fama de los ingenieros italianos contribuyeron los decorados y efectos teatrales creados para el novísimo teatro en Venecia, diseñado por Torelli. Así es que, buscando lo mejor, llegan a la corte Giovanni Battista Balbi como maestro de danza y Giacomo Torelli como ingeniero. Torelli jugó sobre seguro con la reposición de uno de sus grandes éxitos, la ópera La finta pazza, la loca fingida.
El público quedó asombrado ya desde el principio. Un escenario a telón abierto dejaba ver una avenida de cipreses de una asombrosa profundidad gracias a los trucos de la perspectiva y el trampantojo. Los 5 cambios de decorado se hicieron con una fluidez y rapidez desconocida en la corte francesa. Mensajeros montados en nubes que se desplazaban por el escenario y cambios de iluminación de una inusual graduación dejaron a todo el mundo boquiabierto. Una nueva dimensión se había introducido en el ballet de cour francés. Este es el panorama artístico en el que creció Luis XIV. Llegó al trono con solo 5 años bajo la regencia de su madre y el cardenal Mazzarino. Con solo 8 años danzó de tal manera que impresionó a Madame de Motteville, quien describió así la presencia del rey. El rey vestía un traje de satén negro con bordados en oro y plata, en el que el negro sobresalía tan solo para resaltar los bordados. Cintas y plumas encarnadas completaban su adorno, pero las bellas facciones de su rostro, la dulzura de sus ojos unida a su solemnidad, el brillo y blancura de su piel, junto con su pelo, entonces muy rubio, le adornaban mucho más que su ropa. Danzó con perfección y aunque entonces solo tenía 8 años, se podría decir de él que era con seguridad el más airoso de toda la compañía y el más bello. Luis hizo su primera aparición en un ballet a la edad de 12 años. El ballet se titulaba Cassandra. A los 14 interpretó el papel que ha quedado asociado a su figura como bailarín. Fue en el ya citado Ballet de la Nuit, donde después de bailar diferentes entradas, Luis apareció anunciado por el personaje de la Aurora, vestido como el dios Sol Apolo. Estos tempranos talento y gracia para la danza de Luis XIV se tradujeron en un apasionado mecenazgo de este arte. Fundó en 1661 la Academia Real de la Danza, con objeto de formar a los bailarines y de codificar la técnica, devolviendo a la danza toda su pureza original. La independiza así de Les Ménétriers, los ministriles, de cuya corporación dependían hasta entonces los maestros de danza. Con el mismo objetivo de independencia, había creado la Academia de la Música 8 años antes. Como señala Peggy Dixon, una de las razones para crear la Academia de la Danza fueron los estragos que la guerra había causado en la buena técnica dancística de los cortesanos de su séquito, muy pocos de los cuales estaban en ese momento capacitados para participar en sus ballets. Hay que decir que no había apenas diferencia entre la técnica de los cortesanos y la de los profesionales de la danza, entendiendo por estos últimos los bailarines y maestros de danza. No se tenía la misma consideración con los actores, a quienes todavía no se les permitía ser enterrados en sagrado. Es por este similar nivel de calidad técnica que cuando Luis XIV deja de bailar en el escenario, sus papeles los asume un bailarín profesional. Aunque había otra razón de peso. El monarca muy difícilmente consentiría ser sustituido por alguno de sus cortesanos por mucha excelencia que demostrara en la danza. La retirada de Luis XIV no implicó que acabara su gran influencia en el desarrollo de este arte. Las danzas que se bailaban en la corte han quedado registradas en los tratados de los maestros ya citados, Feuillet, Rameau o Bécourt, y podemos asumir que serían las mismas que se bailaban en los teatros, aunque seguramente en la corte los movimientos serían más nobles y comedidos y no tan exagerados. Pero solo Rameau, en Francia, da información sobre los pasos y su estilo en su tratado Le Maître à Danser, que a pesar de publicarse en 1725, podemos concluir que trataba de los métodos del siglo XVII, aunque para reconstruir esas danzas debemos remitirnos a la información del siglo XVIII. ¿Cuáles eran, pues, esas danzas que se bailaban en los salones palaciegos? Bajo el nombre genérico de baile se entendía una reunión de personas para bailar, y era el reflejo de la sociedad de la época, el enlace entre la danza erudita o teatral y la danza popular de los eventos privados. Como el gran baile del rey era el de más alto rango y al que imitaban todos los bailes privados,
lo tomaremos como modelo tanto para el orden en el que se ejecutaban las danzas como para el respeto y cortesía que se debía observar. Cuando Su Majestad deseaba comenzar el baile, se ponía en pie y toda la corte hacía lo mismo. En Francia, alrededor de 1660, el baile se abría con una suite de branles. Los bailarines se colocaban en estricto orden jerárquico en un círculo, dándose las manos. Se comenzaba con las branles simples, a las que seguía la branle alegre. Había otra variedad de branles con las que se concluía esta primera sección y que se bailaban en columna. El rey y la reina se colocaban en la primera posición de la columna y el resto de la corte detrás por orden de rango. Los caballeros a la izquierda y las damas a la derecha. Una vez que sus majestades habían bailado la branle, retrocedían hasta el final de la columna de parejas y era la segunda pareja la que bailaba la branle, yendo también al final de la hilera al terminarla. Así hacía el resto sucesivamente hasta que el rey y la reina volvían a la primera posición. Estas branles se llamaban branles à mener, branles de llevar. A continuación venían las danzas en pareja. La primera que se bailaba era la gavota. Empezaban el rey y la reina, y por turno la bailaba el resto siguiendo el estricto orden jerárquico. Luego el rey baila el primer minué mientras toda la corte, de pie, le contempla. Terminado el minué, el rey se sienta y lo mismo hace la corte. Entonces el príncipe se acerca a la reina o a la primera princesa de sangre real, hacen una reverencia y danzan también el minué. Una vez acabado, el príncipe hace una reverencia a la princesa y se dirige a la siguiente princesa o dama en la jerarquía, y con el mismo protocolo de reverencias bailan el minué. Acabado este, el príncipe se separa de la dama y va a sentarse. Será ahora ella la encargada de invitar a bailar el minué al siguiente príncipe en la jerarquía. Estas invitaciones se suceden hasta el final del baile. Los bailes solían terminar con otra branle que se llamaba branle de salida. A partir de 1680 se importan desde Inglaterra las contradanzas, las country dances que he citado en otros vídeos. Eran danzas en grupo, menos formales y complejas, y sustituyeron a las branles de salida como danzas para terminar un baile, creciendo su popularidad a lo largo del siglo XVIII. Según el Diccionario de la Danza, escrito por Compan y editado en 1787, había tres tipos de bailes: el baile simple, el baile de máscaras y el baile público. Pero eso lo veremos en mi siguiente crónica, donde os contaré por qué los bailes públicos arrasaron con su popularidad, sustituyendo a los demás en los gustos de la mayoría. Os hablaré de la pasión por la danza de la nieta de Luis XIV y los problemas que eso ocasionaba a los cortesanos obligados a bailar durante días sin ver el sol. Y comentaré la perpetuación de los bailes y danzas con Luis XV. Muchas gracias por seguirme, compartir mis vídeos y dar el like que ayuda a difundir la cultura de la danza. ¡Hasta la próxima!